Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva clase de resistencia de los materiales. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy importante, que es... Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva clase de resistencia de los materiales. Quien les habla, Marcelo Ortiz Pla, le da la bienvenida y vamos a comenzar a hacer un relevamiento de todo lo visto en forma presencial para rápidamente sumarnos a los temas específicos de la clase del día de hoy. Ahí estamos. Ahí compartimos. Entonces revisamos rapidito en nuestro relevamiento de todo lo que hemos visto hasta el momento. Lo tengo a Gastón intentando subirse. Bueno, funciones trigonométricas las vimos, repasamos, somos todos expertos, vimos los ángulos notables, acá tenemos algunos ejemplos que se supone que tienen que estar mirando un poquitito en ese apunte teórico. Acá tenemos una manera, una interesante forma de calcular, por ejemplo, la distancia a las estrellas. Estuvimos charlando sobre la distancia, cómo se calculó, cómo Eratóstenes en el año 625 a.C. había agarrado y había definido el diámetro de la Tierra, con un error del 2% y un poquito, 2,3%, bastante bien. Y después estuvimos viendo algunos esquemas de proyecciones de las diferentes coordenadas del triángulo. Y giramos alrededor de eso y definimos la importancia de las funciones seno, coseno y tangente, que va a ser con las que vamos a trabajar. Luego tendríamos que entrar ya en el concepto de física en nuestro repaso general. Les dejo a ustedes en sus manos repasar el concepto de ciencia, repasar lo que es tecnología. Bueno, acá tienen para tener un pantallazo, una pequeña miradita y ponernos en clima. Porque nosotros lo que vamos a hacer es meternos en un capítulo específico de la estática, de la física y de la estática. En ese capítulo, ¿cómo anda Gastón? En ese capítulo, bueno, acá tenemos un repaso importante. Todo lo que es unidades de medida y todo lo que es teoría de errores. No pretendo que lo sepan, pero sí peguen una miradita para repasarlo. ¿De acuerdo? Son temas específicos de física de segundo año y acá nos metemos en los conceptos que estuvimos charlando de estática que tienen que ver qué es una fuerza. ¿Qué era una fuerza? Básicamente no sabemos qué, pero sabemos que es la causa de manifestaciones físicas que nosotros percibimos directamente, y entonces desde esa causa concluimos que esas tienen algunas propiedades que nosotros vemos reflejadas en esas manifestaciones físicas, tienen que ver con la causa. Por ejemplo, si un móvil se desplaza en una dirección y en un sentido, la fuerza debe coincidir en dirección y sentido con ella. Después hay otro tipo de fenómenos que, bueno, no tienen un comportamiento tan directo, tan lineal, pero lo concreto es que básicamente podríamos representar la acción que hace la causa, sería el ser humano empujando esa heladera que estoy proponiéndoles ahí, lo podríamos reemplazar por una fuerza. Y por supuesto la heladera generaría otra fuerza que se le opone, igual y contra, que es el peso, y que tiene que ver con con los principios de las leyes de Newton, el principio de acción y reacción. Después, por ejemplo, acá tengo un poquitito, me falla mi dibujito, se me corrió ahí tendría que cambiar de presidente ya a esta altura del partido, pero ahí tenía uno de los objetos, y tengo el objeto del ladrillo que lo está soltando, que ahí está, se me había corrido y no lo podía ver bien, en el cual ahora sí se ven mejor. Tenemos a Obama soltando una piedra, que básicamente ese ladrillo cayendo no es ni más ni menos que una fuerza que estamos de la representación. Acá, bueno, con un poquito de sentido del humor, tenemos el efecto del principio de acción y reacción, y después definimos el concepto de fuerzas concurrentes. Y ahí nos detenemos un momentito. Hasta el momento hablamos de la fuerza. Ahora, en la práctica, ¿qué ocurre? Nosotros lo que tenemos es varias fuerzas actuando en forma simultánea. Y entonces tendríamos que empezar a definir qué relación existe entre esas fuerzas. Bien, vamos a hablar, este es el apunte, pero yo voy a meter una presentación, vamos acá de la galera, una presentación en la cual vamos a ir definiendo todos estos conceptos. Y la vamos a sumar a la clase de hoy,
Y ahí la tendríamos. Denme un segundito más, que estoy acomodando los comandos de la presentación para tampoco perderlos de vista a ustedes. Entonces se me complica un poquitito, ahí está, fantástico. Tenemos, listo, ahí estamos. Me estaría faltando un par de botones que no estoy teniendo a mano. Acá estas cosas con varias... he tenido que estirar un poquitito más todavía. Un poquito más, vamos a checarlo. Lo vamos a subir. Ahí está. No tenía, en mi pantalla no tenía los botones de los comandos, así que ahí vamos. Vamos a acelerar, vamos a meternos en esto y vamos a definir un solo punto recién. El concepto de fuerza. Hasta ahora lo que hicimos fue repasar todo, Gastón. Y lo que vamos a hacer ahora es desactivar el audio. Ahí está, que tenía un poquito de ruido de fondo. Entonces, la situación sería así. Nosotros, primer concepto, fuerza. Vamos a ver, ¿qué es la fuerza? Dicemos, la fuerza la describimos como algo que origina un cambio o una transformación. Es la causa. La fuerza es un concepto básico de física y es abstracto. Es una concepción de nuestra mente. No lo podemos percibir con nuestros sentidos. Esa es básicamente la principal condición que tiene la misma. Luego, ¿cuáles son los elementos que determinan una fuerza? Primer punto, aplicación. Segundo punto, dirección de la fuerza, una recta. Tercer punto, el sentido de la fuerza. Cuarto punto, la magnitud de la fuerza. Y ahí tendríamos, bueno, ahí no me apareció, ahí tendría la intensidad y tendríamos todos los componentes, los 4 componentes que me definen una fuerza. Avancemos un poquitito más. No es lo mismo una suma vectorial que una suma escalar. Pero para ello vamos a empezar a ver los tipos de fuerza que tenemos. Avanzamos un poquitito más. Ahí está. Vamos a definir un concepto. El concepto que vamos a definir es el de resultante. ¿Qué es una resultante? Básicamente cuando sumamos dos fuerzas, que en realidad no es que sumamos dos fuerzas, porque la verdad es que no se pueden sumar. Si nosotros aplicamos dos fuerzas sobre un cuerpo, su manifestación física va a ser tal que es producto de las dos acciones simultáneas de las fuerzas. A una fuerza distinta, vamos a ir poniendo, apretar un botoncito más, porque yo me entusiasmo a hablar, y luego a dos fuerzas diferentes que están aplicadas en el mismo momento y que generan una manifestación física, las podríamos reemplazar por una fuerza que es distinta a esas dos que estábamos aplicando originalmente, cuya manifestación física es equivalente. A esa fuerza la llamamos resultante. Entonces, y además, esa fuerza resultante, ¿qué características tiene? Bueno, la principal característica es que cumple con uno de los principios de la estática, que es el principio del paralelogramo. Y entonces, si yo armo con dos fuerzas que aplico en forma simultánea en un cuerpo, que en realidad nosotros la vemos reflejadas por las manifestaciones físicas. Por ejemplo, tengo una silla, un desplazamiento es causado por una fuerza. Un segundo desplazamiento es causado por la segunda fuerza. Si yo los aplico en forma simultánea, va a haber una trayectoria y un desplazamiento distinto del de las fuerzas aplicadas en forma independiente, que va a ser tal que va a haber una fuerza cuya, digamos, manifestación física es equivalente a la aplicación simultánea de las dos fuerzas. Y le ponemos un nombre, resultante. Y en la gráfica se ve bastante bien. Hay una fuerza 2, una fuerza 1 aplicadas, y una fuerza cuya manifestación física coincide con la manifestación física de las dos aplicadas en forma simultánea, pero que es distinta. Y le damos por nombre resultante. Y ahí estaríamos. Vamos a ver ahora un poquitito cómo queda la cosa. Vamos a ver los principios. Entonces, una fuerza nunca produce equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos. Dos fuerzas iguales y contrarias, aplicadas en un mismo punto, siempre están en equilibrio. ¿De acuerdo? Lo tercero, un sistema de fuerzas no varía si le aplicamos o le quitamos un par de fuerzas
que se equilibran. ¿De acuerdo? Entonces esos serían algunos de los principios. Básicamente 3 principios que podríamos enunciar respecto de cómo se comportan las fuerzas. Entonces, los repito. Si tengo una sola fuerza, nunca hay equilibrio. Si tengo 2 fuerzas iguales y contrarias aplicadas, el sistema se mantiene en equilibrio. Y si a un sistema de fuerzas que ya está actuando en un cuerpo, le agrego o le saco un sistema de fuerza en equilibrio, no pasa nada. O sea, no hay cambio, a eso me refiero. Vamos a plantear las hipótesis de la estática. ¿Por qué? Porque con la construcción de la resistencia de los materiales se monta sobre todo lo que son ciertos principios e hipótesis de la estática. Y nosotros creo que ya hemos charlado que un poco el rol que tiene la estática es el marco teórico conceptual que nos permite hacer los cálculos, y la resistencia y saciedad de materiales se ocupa de acomodar a la realidad estos principios, básicamente, y estudiar las relaciones que hay entre tensiones y deformaciones de los cuerpos, en fin. Vamos por la primera hipótesis. Hipótesis de la rigidez. La estática supone que los cuerpos son cuerpos rígidos, ideales, es decir, que no se ven afectados por ningún tipo de deformación. Esto lo charlamos, estamos repasando rápidamente para ponernos en clima y hacer todo un paneo. El día viernes vamos a estar trabajando con suma de fuerzas a full. Vamos a aplicar los principios para lograr, vamos a definir bastantes cosas, porque acá con el sistema virtual vamos a acelerar en la visión de los temas, por ahí tenemos menos interferencias. Entonces, y además tienen ustedes la ventaja de que terminamos la clase, yo la grabo, la edito y la tienen disponible en el Classroom, con la cual la pueden ver las veces que quieran. Y sacarme el cuero bien. Toman nota para sacarme el cuero bien, que no hay ningún problema. Eso sí, cuando la sacan, mándenmelo por privado, no lo suban al grupo, así no tengo que sonrojarme y ponerme colorante en los cachetes para sonrojarme. En fin, bueno, vamos por el segundo principio de la estática. Le dice... Marcelo, sí. ¿hay alguien, Matías, que se quiere unir a la reunión? Ese es de la burbuja C. Ah, fantástico. Dale, María Rosa también, María Rosa también. ¿Y cómo te estás contactando? Pues yo no lo estoy viendo a ellos. Por WhatsApp. No, pues le estamos cerrando entonces le estamos cerrando con el... Pasale el link, hacemos un Claro, favor. ya le pasé por eso. ¿No los tenés ahí? No me están apareciendo todavía. Vale, ahora les paso de Decime, vuelta. Fernando. Sí, desde el link que mandaste por mail, Sí, yo no pude entrar. Me decía que tenías que iniciar el hospedador, tenía que sí, iniciar la porque reunión. yo metí mal los links. Tengo que Olvídate, revisarlo porque me parece que mezclé estática con resistencia de no pasa materiales. nada. Porque tenía que armar Yo uno lo, para el viernes, uno para el sí, lunes perdón, miércoles y viernes, y creo que hice lío. no pasa Entonces, nada, no pasa nada. Lo que te pero, quería avisar es que yo lo que hice es, por ejemplo, en nuestro grupo de nuestra burbuja, les pasé el código de reunión y el ID de la reunión y el código de acceso. Así que Ani, si les podés mandar eso, el ID de la reunión y el código de acceso, que lo escriban directamente. Sí, ya se los pasé. Le Ah, acabo de pasar eso a los dos. Se está cargando, me dice María Rosa, y el otro chico no sé. bueno, bueno, si me aparecen, genial. El tema es que ahí tengo un problema con las burbujas ahí, y con las conexiones. Acá le re algo, pero bueno. Eso es lo que pasa es que ahí me aparecieron. Ahí me apareció alguien que es Omar Figueroa, ya se está uniendo. Y bueno, seguramente en la reunión del viernes vamos a tener más aceitado esto. Los primeros días tenemos algunas complicaciones. Así que cuento con ustedes para que a todos los que están teniendo problemas le pasen el link, que no hay ningún tipo de problema, todo lo contrario, me están dando una mano importante. Bueno, avancemos un poquito más mientras tanto con nuestra segunda hipótesis. La segunda hipótesis es la traslación de una fuerza sobre su recta de acción. Cuando el cuerpo es rígido, no afecta el comportamiento del cuerpo rígido. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Bueno, fundamentalmente la idea es así. Si el cuerpo es rígido e indeformable, yo aplico una fuerza sobre un cuerpo rígido y digamos, la trayectoria genera la fuerza tiene una recta de acción. En todos los puntos que están apoyados en el cuerpo rígido de esa recta de acción, si yo la cuelgo y la engancho en cualquier punto, el efecto sobre el cuerpo rígido es el mismo. Por eso podemos pensar que dentro del cuerpo rígido, dentro de esa recta de acción que tenemos, la podemos aplicar en el punto que nos resulte más conveniente. De eso se trata. Ahí tenemos
otra persona que se está reuniendo. Fantástico. Ahí está. Entonces, ese sería un segundo principio. En la práctica, en los cuerpos reales, esto no es verdad del todo. Ahora, si el cuerpo es lo suficientemente duro para que no se noten las deformaciones locales, prácticamente ocurre eso. Entonces, esa relación entre la realidad y el modelo teórico la podemos aproximar y manejarlo dentro de ciertos límites, por lo cual es válida y verdadera. Vamos por la tercera. El principio de superposición de los efectos. ¿Qué dice el principio de superposición de los efectos? Dice, si un conjunto de fuerzas o pares de fuerzas, porque pares de fuerzas pueden ser, por ejemplo, una fuerza en un sentido y en otra que están a una distancia y son paralelas y generan giros. Y eso es otro fenómeno físico. Nosotros tenemos deslizamiento, desplazamiento por acción directa de una fuerza. Giros de las piezas por acción de dos fuerzas iguales y contrarias que están separados por una distancia que se llaman pares de fuerza. Entonces, repetimos, el principio de superposición de los efectos dice que si un conjunto de fuerzas o pares de fuerzas actúan sobre un cuerpo rígido, todas las fuerzas se pueden reemplazar por una única fuerza a la que llamamos resultante. ¿De acuerdo? Y todos los pares de fuerzas por un único par que genera este mismo efecto. En realidad, y lo que estamos haciendo es aplicar el concepto de resultante. ¿Por qué? Porque si lo que estamos diciendo es, si yo aplico una fuerza a un cuerpo y aplicaba una segunda, ¿se acuerdan? El sistema era equivalente. Entonces, al ser equivalente, esa fuerza que llamamos resultante, en un sistema de fuerzas podemos sacar todas las fuerzas, poner solo una, decimos, es la resultante de todas las fuerzas. Y en principio esto es posible y vale por el principio de superposición de los efectos. ¿Qué es, en criollo, el principio de superposición de los efectos? Básicamente es, si yo tengo dos fuerzas que voy a aplicar, dos patadas a una silla, ¿de acuerdo? Y si las aplico en forma simultánea, el desplazamiento de la silla va a ser 1. Ahora, si aplico primero uno y luego aplico el otro, el resultado de la silla es que va a terminar en el mismo lugar. Entonces, de eso se trata el principio de superposición de los efectos, que los puedo separar, desdoblar o armar y junto al resultado final. La manifestación física final es siempre la misma. ¿Se entiende? Y acá vamos con el próximo paso, en el cual vamos a describir el principio del paralelogramo, hipótesis de la estática, que tendríamos, es una hipótesis, pero es un principio que tiene que ver con lo que ya les conté previamente, solo que lo estamos reflejando acá. Ahí lo tendríamos. Tengo un par de deslices en el... Ahí está, ahí me aparecieron los títulos. De los dos principios, de dos hipótesis o principios que me faltaban, que tienen que ver con el principio del paralelogramo, que dice la resultante R de un sistema de dos fuerzas concurrentes es la diagonal, acá tenemos más gente que se está sumando, genial, y por favor, si los que se sumaron recientemente tienen otras personas que están teniendo problemas con el link, por favor, mándenles el link. Perdón que interrumpí, pero vamos haciendo los avisos a medida que se me van ocurriendo. Entonces, vuelvo. Los parroquiales. Sí, los parroquiales. Porque de golpe, ¿viste? Hay que tratar de que se sume la mayor cantidad de gente posible. Repetimos el principio del paralelogramo. Dice, la resultante R de un sistema de dos fuerzas concurrentes es la diagonal del paralelogramo que tiene por lados las dos fuerzas dadas. ¿Y por qué ocurre esto? No tengo la menor idea. Totalmente sincero, simplemente ocurre y se cumple siempre. Nadie tiene la más puta idea de qué es eso. Ahora, ¿qué ocurre? Es una realidad, ocurre. Por eso se llaman principios, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que vean la palabra principio, tradúzcanlo así. En lenguaje de los científicos, cuando dicen principio de tal cosa, están diciendo, esto no tengo la menor idea por qué ocurre, pero ocurre seguro. ¿De acuerdo? Y nos muestra nuestro nivel de ignorancia, pero nosotros, desde el punto de vista experimental, desde el punto de vista de la manifestación del fenómeno físico, lo que realmente percibimos, que es el movimiento, por ejemplo, ocurre y cumple con esas condiciones. O sea, nosotros podemos hacer pronósticos certeros de qué va a ocurrir, aunque no tenemos muy claro por qué ocurre. ¿De acuerdo? Entonces,
Sobre eso construimos todo el aparato de la estática, sobre estos principios o acciones que estamos diciendo, pues estoy hablando de 6 principios a fin de cuentas. O sea, son 6 galerazos que no tenemos la menor idea por qué son, pero que realmente cuando uno los trata de poner en marcha, siempre verificamos que funcionan. El otro es el principio de acción de un sistema de fuerzas nulo. Si yo tengo 2 fuerzas iguales y contrarias, puedo poner sistemas y sacarlos de un cuerpo que no pasa absolutamente nada. Que también es lógico. Si tengo 2 fuerzas iguales y contrarias que se están anulando entre sí, las tenga o no las tenga, lo mismo. ¿De acuerdo? Después, el último principio es la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción, que dice que en todo sistema en equilibrio, toda fuerza, la acción, y siempre, fíjense que siempre hablo de un cuerpo en equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando los cuerpos están en equilibrio, están quietitos o se mueven a velocidad constante. Y en eso ocurre un cambio si aparece una fuerza, o un sistema de fuerzas, o un par de fuerzas, si no, sigue todo igual. Por eso siempre hablamos de que estamos en presencia de un sistema en equilibrio. Entonces, en un sistema en equilibrio que está quietito o que se mueve con velocidad uniforme, nosotros no sé si notaron un detalle importante. ¿No les pasó que viajan de noche en un autobús, están durmiendo, o en un auto, y se despiertan y no saben si está en movimiento el vehículo o no? Bueno, y el auto va, por ejemplo, a 80 km por hora a velocidad constante, el micro, 90, 100. Esto ocurre porque nosotros percibimos el cambio. Nuestros sentidos nos permiten percibir el cambio. Entonces, el cambio está dado por el salir del equilibrio. Entonces, el principio de acción dice que si en un cuerpo, en un sistema de fuerza que está en equilibrio, aplicamos una fuerza, hay una fuerza igual y contraria que va a estar aplicada a la que llamamos reacción en la causa que genera la aplicación de esa fuerza desde fuera del sistema. Es decir, por ejemplo, si yo agarro los remos y pego el remazo, ¿qué pasa con el barco? El bote avanza, pero hay un efecto igual y contrario en el agua que desplaza el agua en el otro sentido. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre. Bien, sigamos avanzando. Vamos por el 6º principio. Ya lo había dicho. Pero me había olvidado de ponerlo. Ahí tengo la fuente de donde lo saqué y vamos a ver en acción estos principios. Ahí tengo una fuerza, una solita fuerza. ¿Qué pasa si está solita? No hay equilibrio. Entonces, fíjense, la fuerza la aplico y sale como... Vamos por 2 fuerzas iguales, de igual dirección, de igual magnitud y de distinto sentido. Las aplicamos, ¡pum! Este es mi sistema nulo, mi sistema de equilibrio. No hay manera. No se contraponen uno al otro y no hay efecto. Anulamos el efecto del mismo. Veamos, avancemos un poquitín más. Vamos por los tipos de fuerza. Y acá es importante detectar en función de su geometría, más que nada. Es decir, en función de la relación que tienen entre 2 o más fuerzas, como en función de cómo están relacionadas entre ellas, es que vamos a clasificarlas. Entonces tenemos un cuadrito bastante interesante, en el cual vamos a poder reconocer varias fuerzas. Primero tenemos lo que se denominan fuerzas colineales, es decir, que están en la misma recta de acción aplicadas, que pueden ser de igual sentido y de distinto sentido. Esta está fácil. Si yo tengo 2 fuerzas que son colineales y del mismo sentido, se suman como si fueran números. Si son de distinto sentido, pero están en la misma aplicada en la misma recta de acción, también si son colineales, se resta. Entonces, a una le damos valor positivo arbitrariamente a una dirección, porque estamos definiendo direcciones con los signos, no estamos haciendo cálculo. Pero el producto final es como si hiciéramos la resta de 2 números. Luego tenemos las fuerzas paralelas, que las vamos a tratar un poquitito más adelante, que es decir, las fuerzas tienen rectas de acción distintas, pero cuya separación en todos los puntos de la misma es igual. Pueden ser fuerzas del mismo sentido y pueden ser fuerzas de distinto sentido. Vamos a ver de qué se trata eso, vamos a ver y estudiar la regla de Stevin. Por supuesto, ya tengo subido material al respecto con algunas presentaciones en el aula, si no me equivoqué de aula. Claro, porque habilité como 14 aulas. Entonces, si no le erré, están ahí. Y si no, reclámenlo, que las tengo que poner porque el material está y explota. Solo que esto es como una represa de contenidos.
Vamos a tratar de regularlos para que no se ahoguen. Imagínense todos juntos, no, de a poquitito vamos a tratar de meterlo para que no le dé miedo, fundamentalmente. Después tenemos lo que se llaman fuerzas concurrentes. Es decir, son dos fuerzas que tienen rectas de acciones distintas, pero las dos rectas de acción tienen una particularidad. En algún punto del cuerpo rígido donde la aplicamos, se cortan. Es decir, tienen un punto en común. ¿Se entiende? Hay un punto de las dos rectas de acción que es común a las dos. A eso llamamos fuerzas concurrentes. Y esas fuerzas son las que nos permiten, que son las que cumplen con el principio del paralelogramo. ¿Se entiende? Para resolverlo vamos a aplicar lo que se llama el polígono de fuerzas. Y después tenemos lo que se llaman fuerzas no concurrentes, que son aquellas fuerzas que están ahí revoleadas así. ¿Vieron cuando uno tira y vemos cómo caen las agujas arriba de una mesa? Agarra la caja llena de agujas, las tira y ve qué pasa. Imaginen que cada una de esas fuerzas es una aguja, y entonces vamos a tener lo que son fuerzas no concurrentes. Algunas fuerzas se cortan en alguna recta, pero otras se cortan en otra, y se genera un sistema bastante complejo, y eso lo vamos a resolver gráficamente por el método del polígono funicular, que ya vamos a ver de qué se trata. Esto para orientarnos en el tipo de fuerza. Entonces hay fuerzas colineales, fuerzas paralelas, fuerzas concurrentes y fuerzas no concurrentes. Es decir, hay 4 tipos de fuerzas. Y vamos a ver cómo operamos con cada una de ellas. Así que ahora nos vamos a meter a mirar qué pasa visualmente con las fuerzas colineales en una misma dirección y un mismo sentido. Ahí tenemos y aplicamos fuerza número 1. Vamos por la fuerza número 2. Vamos por la fuerza número 3. Así le embarro un poquito la cancha y le meto varias fuerzas. Y vamos a hacer la operación matemática asociada, de lo que, entre comillas, llamamos suma de fuerzas. ¿De acuerdo? Es una construcción por analogía. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Ponemos la fuerza 1, es colineal, le agregamos la fuerza número 2, le agregamos la fuerza número 3, y ahora veamos cuánto nos da la resultante. Es decir, una fuerza que es distinta de esas 3, que tiene la misma manifestación física. Y la tenemos ahí en color rojo. ¿De acuerdo? Entonces, en magnitud se comporta como si fueran números, ¿no? Como si fueran magnitudes escalares. Ese es el sentido, lo que tenemos que entender de la principal característica que tienen las fuerzas colineales. Vamos a hacer lo mismo, pero con restas. Así que bueno, pongo las 3 fuerzas, fíjense que, me faltaba una. Tenemos la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, listo. Y vamos a hacer la operación que es la siguiente. Hacemos la suma. La verdad es lo siguiente. Y es más, ahí yo les diría que hay un detalle. En la expresión que estoy poniendo abajo, que ustedes están viendo, hay una inconsistencia que me acabo de dar cuenta. Es que yo realmente, la fuerza 3 tiene ese sentido que es inverso al de las otras fuerzas. Y por eso dentro del paréntesis le pongo el signo menos, para marcar, y es como si pusiera una marquita que simplemente indica, va al revés, porque hay 2 sentidos. Entonces, un sentido, yo arbitrariamente dije, es positivo, y el otro le pongo un signo negativo. Entonces es una marquita, para diferenciarlo nada más. Entonces. Marcelo, una pregunta. Por eso resta, porque va en sentido contrario. Claro, ahora vamos a ver cómo opera. Okay. Ahora tendríamos nuestra fuerza, la fuerza 1. Tenemos la fuerza 2, ahí va, vamos con la fuerza 3, ahí estaríamos, en la misma recta de acción. ¿Y el resultante cómo sería? Y acá viene la parte interesante, en la cual vamos a ver cómo se manifiesta lo que estabas diciendo vos, porque en realidad es correcto. Tendríamos nuestra fuerza F3 y ahí quedaría el resultante. ¿Ven? Entonces, arranco. Acá tenemos a María Rosa, fantástico. Y acá vamos a meter un nuevo recurso, que sería el lapicito. Vamos a ver. Primero, ¿qué hice? Vamos a hacer el marcador un poquitito más gordito. Y con un color lindo, de esos que me gustan a mí. Yo arranco con mi fuerza por acá. Viene por acá, viene por acá, viene por acá. Deshago, resto la fuerza 3 y lo que quedó es el resultante. ¿Se entiende? ¿Está claro? Espero que sí. Dime, Anita. Habilita el micrófono. Sí, ahí. Perfecto. Ahí va. Si la fuerza 3 fuera un poco más larga y quedara en negativo, si superara la parte... Sí,
tranquilamente podría ser Y esto. queda una fuerza negativa. ¿Sí? Quedaría una Ok. fuerza así, por ejemplo. Imaginemos que en lugar de ser F3 así, es Sí, así. ahí. Vale. Y entonces, esto sería Vos equivalente, trasladás eso. exactamente, a tomarlo y nos quedaría una fuerza de este tipo. Entonces, la resultante, ¿cuál sería? Sería esta que tengo acá, para que ahora te la marco. Este cacho que tengo acá. Claro. Una Perfecto. consulta. Para hablar en términos reales, no es que quedaría una fuerza negativa, sino que Exactamente, quedaría sino que la una fuerza resultante, en sentido opuesto. contrario al de las otras fuerzas. Perfecto, ahora sí. O Pero, sea, hay una fuerza que es resultante. Y esa Sí, sí, fuerza claro. tiene el sentido que nosotros fijamos con el signo menos. claro, Exactamente. está bien. No tiene el mismo. A ver, esto en los números reales, en los números, el número positivo es básicamente así. Si yo tengo 100 pesos en mi bolsillo, lo tengo positivo. Y si te lo presté, lo tengo negativo para marcarlo. ¿De acuerdo? Entonces, esa diferencia en la fuerza no corre, porque lo que te está diciendo, va para allá, va para allá. Bueno, pero si usás la tarjeta ya lo estás debiendo. Entonces ahí sería la parte roja, Ponele, Pero, ¿no? o ponele, sea, porque tenés que eh, pagarlo. eh, en Pero realidad acá lo tiene que que, ver con sentidos, con claro, direcciones. O sea, dirección es Claro, la o sea, recta. Y el queda en sentido, otra voy para la dirección, no es izquierda, que voy queda para la derecha. negativo. Y así, Queda en otra dirección, cambia el sentido. el Perdón. significado, claro, el significado del signo es que me permite reconocer cuál es el sentido. claro, si a vos se te ocurre decir las positivas van a la izquierda y las negativas van a la derecha, lo único que determina es el sentido para donde vos pusiste el signo. Exactamente, y va a tener un signo menos, pero igual el significado físico, la acción física va a ser la misma. Clarísimo, gracias. Fantástico. Sigamos avanzando. Bueno, ahí quedó mi resultante. Vamos a ver, fuerzas colineales ahora. Típicas, tips así. La resultante tendrá intensidad igual a la suma de las intensidades de las componentes. La dirección de la resultante coincide con las componentes y resumen. Y la de sentido contrario depende de la sumatoria de las componentes, el sentido que es lo que estuvimos charlando nosotros. O sea que ahí me quedarían los 3 tips con las consideraciones que estuvimos haciendo previamente, que son conclusiones nada más, de lo mismo que estuvimos aplicando. Y ahora vamos por fuerzas concurrentes. Y acá empezamos con el método del polígono del paralelogramo, ¿no? Ahí, método, no me gusta esto del polígono del paralelogramo. No me quedo ocupado. Bueno, vamos al método del paralelogramo. Denme un segundo, que voy a salir un segundito. Voy a corregir esto, porque lo que me ocurre habitualmente es que después me olvido de corregirlo y al año siguiente estoy en la misma situación, porque me lo voy a olvidar. Y lo más probable es que ahora me va a pasar lo mismo, porque lo que me va a ocurrir es que me olvido de que estamos que tengo que grabar. Entonces cuando cierro el archivo me olvidé de guardarlo, entonces vamos a estar en la misma situación de antes. Pero bueno, así es esto. Eh, ahí vamos. Entonces, método del paralelogramo. Vamos a poner dos fuerzas que son concurrentes, ¿de acuerdo? Es decir, tienen un punto, un vértice común. Ahí estaría. ¿De acuerdo? Ahí tenemos dos fuerzas, vamos a hacer la operación, entre comillas, suma, para asociarlo de alguna manera con las fuerzas de las operaciones suma, ¿no? Ahí va una, va la otra fuerza, y ahí tenemos la resultante por el paralelogramo. El principio nos definía la resultante de esta manera, y ahí está, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un segundo caso, pero vamos a ponerle más fuerzas. ¿Cómo quedaría esta historia? Con 3 fuerzas, ahí llegó la tercera fuerza, ahí vamos. Vamos por la primera, ahí va la segunda, ahí va la tercera, hacemos nuestro primer paralelogramo, tendríamos una primer resultante de las dos, de fuerza 1 y fuerza 2, que podríamos llamar a resultante 1, 2, y después hacemos lo mismo con un nuevo paralelogramo con la resultante 2 y la fuerza 3, y ahí tendríamos la solución de nuestro problema. Esa sería la resultante. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Conceptualmente es muy simple. Ahora, hay que trabajar mucho y tenemos
Cuanto más trazos hacemos, más posibilidad de errarle tenemos. Con lo cual, vamos a tratar de ajustarlo un poquitito. Fíjense que las sumatorias se efectúan en forma vectorial y no se toman los valores de intensidad para sumarlos. Por favor, si tomáramos los valores estaríamos haciendo sumas de escalares. No, las sumas vectoriales involucran punto de aplicación, que es el mismo, direcciones, sentidos, y las magnitudes vectoriales siempre están definidas con 4 características. Punto de aplicación, dirección, sentido y magnitud. Si agarramos las magnitudes nada más, hacemos un desastre. ¿De acuerdo? Vamos por otra. Ahí tendríamos, esto sería lo que teníamos resuelto recién. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplificar nuestra vida. Fíjense, ¿qué pasa si yo trazo al final de la fuerza 3, trazo una paralela a la fuerza 2? Trazo una paralela a la fuerza 1, ¿y qué obtengo? La misma resultante, con lo cual se simplifica mucho y a este método lo llamamos polígono polígono de fuerzas. Ahí está, se me había escapado la palabra. Y esta metodología es mucho más fácil, y menos trazos, menos posibilidad de errarle. Cuanto más rayitas trazamos, cuanto más numeritos metemos en la calculadora, cada teclazo que pegamos es una posibilidad de errarle. Entonces, esto perfecciona, si entendemos el concepto, perfecciona la idea trazándome las paralelas. Vamos a avanzar un poquito, resta de fuerzas concurrentes, y yo creo que con esto damos por cerrado el kiosco de hoy. ¿De acuerdo? Vamos a hacer primero una representación de las fuercitas. Fantástico. Estos serían dos fuerzas que se suman, ¿de acuerdo? Bárbaro. Ahora, acá le estoy proponiendo cómo se restan. Ahora después vamos a justificarlo. Entonces, si yo tuviera el vector A y el vector B, la diagonal que va entre el extremo de B hacia el extremo de A es A menos B. Si yo tuviera los dos vectores de esta manera, pero voy desde el extremo de A al extremo de B, tengo B menos A. Pero esta es la receta para el que entiende de qué se trata. Ahora vamos a entender la idea, que es la que cuenta. ¿Por qué les muestro esto? Porque en toda la bendita bibliografía siempre muestran estas cosas, pero nunca nos dicen por qué. ¿De acuerdo? Entonces ahora yo le voy a mostrar por qué eso es verdad. ¿De acuerdo? Y ahí vamos. Vamos a poner una fuerza. Ahí está la fuerza B. Tenemos la fuerza A. La sumo. Y tengo eso. Eso sería lo que habíamos visto antes. Ahora, eso sería A menos B. Fantástico. Acá me están fallando las secuencias en el PowerPoint. Por eso me salió el título. Ahora, fíjense. Si yo tengo B, esto que pongo acá es menos B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo que es así? Bueno, si yo tengo que hacer A Sí, menos profe. B, si yo tengo A menos B, ¿qué hago? Y hago la suma de esto. Y entonces fíjense qué es lo que pasa. Tengo eso que coincide con lo que teníamos allá arriba. A menos B. Si yo tuviera B menos A, ¿qué pasaría? Y Perdón, pero el sentido es otro. El sentido es otro. No, el sentido es el mismo. No, está bien, el sentido es el mismo. Perdón, estaba fijándome en el otro gráfico, en el Fíjate que estamos segundo. con este y con este. Sí, con ese. Entonces, ¿el sentido cuál es? Yo seguí sumando igual, solo que la fuerza B es esta. Esta es la menos B. Y yo lo que hice A más menos B, con el paralelogramo. Y hay coincidencia. Entonces, esta sería la receta que van a encontrar en la mayoría de la bibliografía. En concreto, si hacemos lo de abajo, está bien y funciona. ¿De acuerdo? Y es conceptualmente correcto. Porque lo que estamos haciendo es entender qué es A, entender qué es B, y cuando realizamos la acción menos B, lo que estamos es poniendo un vector que se llama menos B y lo estamos sumando. Porque este tipo de cosas, si no, a mí me da un poquito de cosita, porque genera desconcierto, ¿no? Aparece mágico las cosas. Y no son, acá no hay magia. Sobre los principios remamos y construimos todo. Pero si yo les tiro esto de la galera, es un... ¿Dónde está? Esto que está acá, es algo mágico. Si no se les cuento por qué es así. ¿De acuerdo? Ese sería el resumen. Pero lo concreto es, para no errarle nunca, lo que tenemos que hacer es esto que está acá abajo. Y ahí nunca le vamos a errar y siempre vamos a estar trabajando con el concepto. ¿De acuerdo? Avancemos un poquitito más.
Voy a borrar primero esos contenidos, ya estamos cerca. Ustedes ahora supongo deben tener otra clase a continuación. Bueno, vamos al cálculo analítico. Todo lo que hicimos, usamos el álgebra gráfica hasta ahora, gráfica. Vamos a poner los títulos. Entonces vamos a hacer sumas de fuerzas concurrentes, pero analíticamente. Y acá empieza a jugar todo lo que yo estuve rompiendo los cocos con los triángulos. Bueno, acá vienen a jugar y aparecen esto. Vamos a hablar entonces de la primera idea, composición y descomposición de una fuerza en dos direcciones. Y vamos a ver de qué se trata esto. Método analítico, básicamente sería decir, si yo tengo, vamos a ver, vamos por la fuerza que no me está apareciendo, ahí aparece. Tengo una fuerza F1, tengo una fuerza F2, ahí está, y tengo mi paralelogramo, tengo la resultante. Hasta ahí no dije nada nuevo. Pero fíjense lo siguiente. La fuerza F también la puedo definir en función de un ángulo, ¿no? Y entonces podría pensar lo siguiente. La fuerza 1, fíjense, acá empieza la geometría a jugarnos nuestro papel. ¿Qué sería? Miren, a ver si saco de acá la galerita. Esta fuerza que tengo acá, y yo la sumo acá, es la fuerza que yo le decía F2. Y esta que tengo acá es la fuerza F1. Y fíjense que esto es un triángulo. Entonces yo podría pensar que esto es el cateto opuesto, esto es el cateto adyacente del ángulo beta y esta es la hipotenusa o radio vector. Con lo cual yo puedo empezar a construir una relación en la cual digo, si esto es F, ven un cachito que voy a borrar, si esto es F, esto sería F sub I y esto podría ser F sub X. F sub X. Entonces, Fx, ¿qué sería esa coordenada? ¿Cuánto vale? F por el coseno del ángulo. Acuérdense, coseno del ángulo que era opuesto sobre hipotenusa. Perdón, seno del ángulo opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo adyacente sobre hipotenusa. ¿Se acuerdan de la relación de triángulos? Y con eso construimos y presentamos estas dos relaciones trigonométricas. Y después podríamos sacar y reconstruir la resultante. Nosotros nos vamos a detener hoy acá porque se nos terminó el tiempo y vamos a retomar desde este punto, desde este título. Desde acá vamos a retomar el próximo viernes. Nos vamos a encontrar el viernes a las 9:10. Y voy a revisar, y por supuesto, por Telegram y por el Classroom voy a poner un buen cartelote para que esté disponible los Classroom. Me está faltando un grupo, una burbuja. Los datos de una Disculpe. burbuja. Yo soy La C. de burbuja C y no tengo la invitación al Classroom ni nada. No tengo nada. Bueno, la idea sería que me pases la info ahora, en lo posible. Yo para que ya estoy eliminando mi presentación. Ahí está, para que estoy. Ahí está. Un segundito más. Porque estoy peleando con. Ahí estoy. Ahí estamos. Te pido que me hagas un favor. Me pases Sí. por el chat. Matías Sí. es el que estaba hablando. Sí, sí. Vos sos de la burbuja que no tengo los datos. No sé por qué. Entonces, Yo ya la tendría que Sí, haber pasado. soy de la burbuja C. tengo no importa. Haceme un favor, Matías. Mandame un mail. Sí. Ahí se está Susan sumando. Te pido que me escribas por el mensaje tu casilla de correo. Yo automáticamente ya te subo al Classroom y te voy a pasar por mail. Bueno, vos vas a poder acceder, yo te voy a dar el link, viste la clave del Classroom y la compartís con el resto de tus compañeros y me ayudás a construir Sí. el conjunto. Dale. Sí, eso te iba a decir porque somos, creo que 5 chicos de la burbuja C y nada, se los paso, no hay problema. No, genial. Me ayudás porque no tenía manera, no tengo los datos. Ahí se estaba sumando, apareció Susan por Ahí ahí. te mandé por el chat mi mail. Matías. saulpaz@gmail.com. Perfecto. Tengo varios. Matías, bien, primero, esto ya lo estoy haciendo ahora. Entonces, Genial. denme un segundito más. Los que tienen que ir a otra clase, no hay ningún problema, vayan pasándose que yo quiero dejar resuelto esto. Entonces,
ya lo estoy sumando en el grupo de alumnos de Resistencia. Hasta el viernes, Marcelo. Chao. Nos vemos. Ahí tengo uno. Chao, profe, nos vemos. Matías, ya está. Ya te Anita, sumé. Después tenemos en el ¿pero listado. vos tenés el Meet de la clase Ay. siguiente? Ya te lo paso, ya te lo paso. Dale, muchísimas gracias. Ahí tengo a Adriana Carrizo y a Lescano, María Rosa Lescano, que serían los que me estarían faltando sumar. Entonces, a ver, comparto pantalla de nuevo, les muestro si están bien los mails, confírmenmelo por favor, ahí sumé y ya los estaría invitando. A ver si no tengo ningún error, ahí se generó, así que ya están en el Classroom sumados. Así que ya pueden participar. Lo que me tengo que acordar de estos 3 mails, ahora sumarlos en el de química también. Voy a hacerlo. Okay. Creo que no hay ninguno más de ustedes, ¿no? Ah, sí, me faltaba uno. 4. Te hago esa consulta, Marcelo. Nosotros, la burbuja C, ¿en dónde estamos parados? ¿Avanzaste mucho? ¿Qué es lo que...? Habría que preguntarle a quienes inventaron este sistema de burbujas. Realmente hay burbujas que prácticamente, creo que nos cruzamos una sola vez con ustedes. Con lo de la C, esta es la primera vez. Bueno, fantástico. Imagínate qué loco, ¿no? Una burbuja que no nos conocimos. Es loquísimo. Pero entonces, mira, básicamente tenés todo el material. Hay toda una construcción que es un repaso de geometría, de trigonometría, está el material. Pero lo más importante, estoy subiendo videos complementarios en el Classroom. Vas a disponer de todo el material necesario. Y la clase de hoy está grabada. Ah, listo. Profesor. Cada clase está grabada, siempre. Dime. Buenísimo. Profesor. Gastón, Yo le mandé por Telegram, le mandé el trabajo de química. Ok, está bien, está muy bien eso. Yo dame la oportunidad de armar en el Classroom la actividad, que yo creo que ya la tengo hecha, y la puedes subir ahí directamente. Lo paso, pues yo lo hice en una hoja de carpeta y los mapas conceptuales también lo hice. Sacaste fotos, agarrás y metés las fotos ahí adentro. No te hagas ningún problema, está perfecto. Listo. Bueno, gracias, era eso entonces. Así te los califico. Listo, profesor. Y el esquema que voy a hacer siempre de calificación es el esquema de 3. Si no llega en proceso, si no está, no valora, que va a ser en el orden de 5, ponele. 4 o 5 voy a poner. Después, 6 y 7 sería lo que pongo si está suficiente. Y 9 y 10, 8, 9 y 10 es avanzado. Está bien. Ya el 8 de entregar suma, ¿de acuerdo? Y es parte de la... Bueno, entonces le saco foto y lo subo. Sí, señor. Listo, profesor. Gracias. Era eso. Fantástico. Creo que no me estaría quedando más mensajes. Gian. Bueno, y también nos sumás, Marcelo, al de química, ¿verdad? Sí, de eso me ocupo. Pero lo que ocurre es que ahora lo que voy a hacer es, sin salir, yo ya dejé de grabar. Sin salir, me meto y los cargo en química. Y ahí también tenés todo el material. Y tenés unos videos para ver la primera unidad, pero mañana lo charlamos en el horario. Listo, dale. Ahora nos vamos para la otra clase. Dale, genial. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Y me está faltando algún mail. María Rosa me dice que Jean, no sé si lo llegué a sumar, porque al ordenarse en forma alfabética, sumé 4 personas. Ya que ya lo agregaste. Ah, fantástico, entonces. Listo, entonces, genial. Muchísimas gracias a todos. Dale, Marcelo, gracias. Chao. Dale, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Susan.